Buenos días. Otra vez, buenos días. Vamos a empezar la mesa redonda. Además, vamos en horario. Esto es una cosa espectacular. Y empiezo presentando a los contertulios. A mi derecha, el más próximo al público, es don Joaquín Buendía. Es director general de Recursos Humanos y Calidad Educativa en la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Buenos días, don Joaquín, muchísimas gracias por asistir. Es también padre de dos hijos, es profesor, aunque lleva unos años dedicándose a menesteres más altos y entonces es profesor de tecnología. Inmediatamente a su lado, Ana María Fernández Fernández, es técnico en educación infantil, trabaja, no sabe lo que es atender educativamente a niños de infantil, aparte de los suyos, porque es madre también, y es miembro del APA de su centro, que es el IES Los Cantos de Bullas, está en el Consejo Escolar, y el APA del centro está integrada en CEAPA. Inmediatamente, Carmen Guaita es maestra, es licenciada en Filosofía Pura y en Pedagogía, vicepresidenta nacional de AMPE, consejera del Consejo Escolar del Estado, escritora, muy buena escritora, por cierto, articulista, ponente en congresos del máximo nivel, dentro y fuera de España. Tiene 4 libros escritos, que no me voy a acordar de los títulos, pero Los amigos de mis hijos, 4, ella solita. Los amigos de mis hijos, Contigo aprendí, Desconocidas, y que va a salir ya, más difícil, bueno, un montón. Y colabora también como periodista en RS21, en Escuela, en Religión Digital, colabora ocasionalmente en programas de televisión también. En fin, una autoridad. También bienvenida, también muchísimas gracias. A mi derecha, muy cerca de mí, Lola Hernández Rabadán, alumna de primero de bachillerato de Ciencias de la Salud en el IES Floridablanca. Es delegada de su curso y es una cosa infinitamente más rara y más heroica. Es alumna de religión. Esta niña, porque legalmente lo es, pero esta señora, porque ética, moral y humanamente también lo es, pues ve como sus compañeros de bachillerato le dicen: ahí te quedas, pringá, que yo me voy a mi casa y tú a rezar, y tú a rezar. Sabéis, quizá algunos de los presentes, sobre todo los de secundaria lo sabéis dolorosamente, pero quizá los de centros concertados o los de primaria no sabéis que las 2 horas de religión en bachillerato no tienen alternativa. No es que tengan atención educativa, que es sinónimo de nada, no, es que no tienen clase, no hay ningún profesor adscrito a ese grupo y lo que hacen es abrirles la puerta del instituto. Un día, normalmente un día a la semana, les abren la puerta del instituto 1 hora antes y otro día ella y otros 4 héroes se quedan
de 2:30 a 3:30 a recibir clase de religión. A mi izquierda, también muy cerca de mí, hay que tener a los delegados de enseñanza siempre cerca, delegado de enseñanza de la diócesis de Almería, párroco, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Almería, Ignacio López. Él muy humildemente dice que tanto cargo se debe a la escasez de clero. No os creáis ni una palabra. Muchísimas gracias, bienvenido. A continuación, don Antonio Martínez Lidón, profesor de Física y Química, en la actualidad en el IES Monte Mirabete de Torreagüera, padre, cristiano. Eso de cristiano comprometido a mí me suena, me da mucha risa. No sé cómo se puede ser cristiano sin estar comprometido, pero él lo es. Perdón, tiene 5 hijos, ¿no? 5. Muchas gracias. Ana Parra, madre también de otros 5 hijos, abogada, licenciada en Derecho, dejó de ejercer la abogacía cuando sus hijos se fueron haciendo mayores y reivindicaban más atención. Es representante de CONCAPA, es vicepresidenta regional de CONCAPA y es presidenta de la APA del Colegio Maristas. Ajá, de las 2 sedes que tiene, efectivamente el APA es única. Muy bien, buena corrección, Ana. Muchas gracias, bienvenida. Por último, Pedro José Navarro, periodista, en la actualidad es técnico de formación de la Escuela de Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ha sido durante muchos años el representante, el responsable de prensa del Obispado de la Diócesis de Cartagena durante 9 años. Es padre de 2 niños también, militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica y es también miembro del Grupo Federal de Cristianos Socialistas dentro del Partido Socialista Obrero Español. Muchísimas gracias, Pedro José, bienvenido. A ver, cuando el moderador se come 7 minutos en la presentación, ya tenemos que ir más deprisa, más deprisa, más deprisa. Empiezo preguntando a quien quiera responder, a quien se sienta aludido. ¿Tiene futuro el área de religión? ¿Hay una necesidad social de recibir una educación referida a la religión? ¿La sociedad necesita y demanda enseñanza de religión? Muchas gracias. Honestamente, yo creo que la situación en la que estamos viviendo ahora, esta situación de crisis económica, de crisis de valores, de desmoronamiento de tantas estructuras que parecía que nunca se iban a mover y se han caído, y esta necesidad que tiene el hombre contemporáneo de recobrarse a sí mismo, ofrece una auténtica oportunidad, un kairos, como decían los griegos antiguos, a la espiritualidad, a la religión y a la enseñanza de la religión. Creo que en contra de lo que pudiera parecer por los signos externos más superficiales, es un momento, no solamente para... es un momento, por ejemplo, para la educación, cada vez importa más, cada vez se habla más. Pues bien, es un momento, por tanto, para la educación en valores y, por tanto, es un momento para la educación religiosa. Yo creo que sí. Me parece, además, que... El micrófono se queda sin sonido. Pasado el minuto. Muchas gracias, Carmen.
Bueno, efectivamente, yo me sumo a esas palabras y un amigo mío me decía un día, dice, tal y como va la cosa, la religión será obligatoria en los centros. Y sí, es decir, aporta tanto y somos todos testigos en este magnífico congreso que se ha organizado, que estamos disfrutando y en estas ponencias con este nivel y a la misma vez tan cercanas. Y la sensación que tenemos todos es una sensación muy positiva. Efectivamente, la religión tiene mucho que aportar, tiene mucho que hacer y en la línea esa, ¿no?, de construir personas, de hacer personas, es decir, en esa visión unitaria de la persona, no como una dimensión más o un plus que añadimos a... No, en la integridad de la persona yo creo que la asignatura de la religión pues tiene muchísimo que aportar. Y esta situación de crisis estamos viendo efectivamente, y repito, yo creo que ojalá sirva, y si sirve para eso, para darnos cuenta de que es una crisis fundamentalmente moral, ojalá sirva para... Sí, yo creo, y en este caso no como representante de la Administración, sino como a la pregunta que hacías como padre, yo creo que llevamos años viendo cómo en la sociedad en la que hemos llegado a vivir, hemos casi que luchado en contra, hemos luchado por hacerlo en plural, como sociedad, en contra de determinados valores y de determinada manera de enseñar, que creo que como padres los que tenemos niños en edades cortas, somos capaces de apreciar lo importante que son esos valores que la religión transmite a esos niños, lo importante que son. Y yo creo que tenemos que recuperar esa senda otra vez, de cara a que estos próximos años recuperemos ese futuro de la enseñanza de religión. Yo creo que tenemos que conseguirlo como padres de nuestros hijos que serán la sociedad del futuro. Yo también comparto lo que dicen mis compañeros totalmente. Yo también llevo una lucha totalmente diaria con mis hijos, con el tema de la religión, y yo gracias a Dios lo tengo más o menos fácil en ese sentido, pero cuando se entra en la adolescencia es una lucha encarnizada totalmente, pero totalmente, tanto para unos como para otros. Yo aprovecho para este tiempo, les digo a mis hijos que es como un tiempo de cuaresma, este tiempo que vivimos de crisis, que probablemente nos sirva pues para recapacitar un poco, ver lo que hemos fallado, para interiorizar un poquito qué es lo que nos falta, y veo que hay una serie de valores que se están perdiendo, que yo intento todos los días transmitir a mis hijos, pero que si me veo solo frente a ellos, frente a esta educación, pues me estoy un poco desprotegido, ¿no? Yo lo que necesito es esa clase de religión para que vean que no solamente es su padre el único que va contra corriente, que parece que soy el único que lucha aquí porque mis hijas me dicen que estoy no sé en qué época de no sé qué, dicen que estoy por ahí en el Pleistoceno, no sé qué rollos, y yo digo que no, que soy un padre normal y corriente. Pues si eres normal y corriente, déjame salir hasta las tantas de la madrugada, como salen mis compañeras. Y digo, no, hija, eso tampoco. Se te ha acabado. Pedro. Sí, yo creo que los que somos padres y estamos viviendo la experiencia de nuestros hijos adolescentes nos pasa un poco como los cristianos de frontera, que no sabemos muy bien dónde estamos y dónde nos situamos, porque somos bichos raros en un lado y en el otro lado del territorio, ¿no? Entonces, cuando nuestros críos en primaria no tenemos ningún problema en que participen, en que se incorporen a una enseñanza de la religión. Cuando los domingos participan con nosotros en la celebración de la Eucaristía y no hay ningún problema que nos acompañen a celebrarla, cuando son adolescentes nos encontramos con esa tesitura donde ya no solo encontramos la dificultad de si es conveniente o no una enseñanza de religión en la escuela, sino si nosotros somos capaces de poderles transmitir a ellos que eso es importante. Y entonces es donde entra ese ámbito de la autonomía, porque otra cosa ya sería hablar un poco del tema de la enseñanza religiosa. Dicen que tengo que hablar. Son tantas las ideas que se me ocurre. Ahora, si el moderador no me riñe, pues aprovecho un poco para exteriorizar mi gozo por toda esta presencia que hay de profesores, que para mí pues me llena de esperanza, gente interesada en la religión, en formar a nuestros hijos, y eso pues la verdad es que me llena de alegría y me hace seguir luchando y ver que no estamos solas, las familias,
que nuestra Madre la Iglesia está ahí adelante apretando, apretando y empujando, y que hay gente muy buena, muy preocupada porque nuestros hijos se formen en los valores cristianos, pues que como decimos todos, pues hay una crisis muy grande, pero que no tenemos que desalentarnos porque seguro que saldremos adelante, porque bueno, pues ese es Jesús el que nos dice que todo no vale. Se acabó. Y bueno, yo como estudiante y recién salida de un colegio concertado donde se imparte la asignatura de religión obligatoria con sus exámenes y su todo, habiendo llegado a un instituto donde el 90% de una clase no es cristiano, dice ser ateo, y que de ese 90% un 0,1, o sea, yo, participo en clase de religión, pues es chocante por una parte y como, no sé, siento que la asignatura de religión sí que se desmorona, como decía antes Carmen. Y si la asignatura se aísla del resto y se hace dar fuera del horario, sí que terminará desapareciendo por diversos motivos que la gente... Eso. Yo opino que lo que hay que hacer es que a los adolescentes, que son los que están un poco perdidos, porque como dice el compañero, en primaria todo es un poco más atado, tienen que ver que la religión no es solamente una serie de normas, sino que ellos crecen como personas y que lo encuentren como algo importante para ellos. Y que vean que si a sus padres les ha servido, que a ellos también les puede servir en un futuro. Que los valores que sus padres hacen sin costarle trabajo y ellos lo deben de hacer igual de manera natural, porque es algo que a la larga les enriquece como persona. Y tienen que ver que eso en un futuro, aunque ahora se encuentren un poco perdidos, que si tú vas y no voy, pero que la clase de religión sea algo que les llegue totalmente como personas, para hacerles crecer en su manera de ver, de ser como... Bien, ¿alguno más? ¿Algo más que añadir? Es que a lo mejor viene a cuento, y lo abordaremos seguro, la asignatura. Es un poco lo que está diciendo Lola. Es importantísimo defender la asignatura. El estado actual de la asignatura de religión, con lo que tú te encuentras, obedece a una especie de acorralamiento que ha tenido la asignatura durante estos años atrás, la materia religión dentro del sistema educativo. Y a lo mejor este congreso es otro kairós, otra oportunidad para ver qué podemos hacer por defender la asignatura y, por tanto, como me interesa a mí como representante de los profesores de religión, como miembro de AMPE, defender al profesorado que la imparte. De aquí debería salir, por ejemplo, ahora que hay un nuevo gobierno y se habla de reformas en el sistema educativo, debería salir una petición seria de establecer una alternativa y de considerar a la asignatura de religión, bueno, saldrá y estaremos todos de acuerdo, como una materia con peso específico. Puede. Y sobra tiempo. Sí. Bien, si queréis, Carmen modera, yo me siento en su sitio porque lo está haciendo muy bien, pero se está adelantando al guión, cosa que tiene toda la libertad, ella y cada uno de los miembros de intervenir y decir y pedir. Yo sí quería plantear que a mí el actual esquema de la enseñanza de la religión en la escuela yo creo que produce ineficiencia educativa y problemas de organización, porque de raíz está planteado a partir de unos acuerdos Santa Sede Estado español, y quizá a lo mejor podríamos conducirla hacia un planteamiento del artículo 27 de la Constitución. Y partiendo de ese consenso que pudiera existir, entonces yo plantearía un currículum de enseñanza de competencia espiritual, de sentido, de moral, un currículum de educación en valores en primaria y un currículum
de Historia y Cultura de las Religiones en secundaria. Lógicamente, si tenemos en cuenta el 27.3, tendremos que ver la especialización ya que como padres queremos también incorporar. Pero ese sería, a mi juicio, un punto de partida que evitaría, yo creo que mucho conflicto y mucho enfrentamiento, cuando en realidad no va al problema, a la esencia del problema. La primera pregunta que formulabas, si la clase de religión tiene futuro, yo veo que ese futuro depende de las familias, depende de los padres el futuro. El futuro no está en que tengamos muy buenos profesores de religión, ni muy buenas condiciones por parte de la consejería, sino que realmente los padres sean padres que estén plenamente convencidos de que la clase de religión es muy importante para sus hijos porque les va a dar unos valores que van a ser esenciales para ellos, que les va a dar un sentido a su vida. Entonces, si yo estoy convencido de eso, como lo estoy, gracias a Dios que estoy muy convencido de eso, pues eso se lo inculco a mis hijos todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan. Y lo hago los domingos cuando los llevo a misa, y lo hago todos los domingos por la mañana cuando rezamos, y lo hago por las noches cuando rezamos también, y continuamente estoy en esto. Yo digo, mira, Señor, yo llego hasta aquí, a partir de aquí no son hijos tuyos, pues encárgate tú de ellos, porque es que yo no puedo. Entonces, en ese convencimiento es lo que hago, y lo vivo, pero vivo diariamente, lo vivo así, y más con esta hija que está en segundo bachillerato, y con otra que tengo en tercero de la ESO, ¿para qué deciros? Bien. Para dar un poquito de agilidad, vamos a continuar el camino. Conforme el alumnado va creciendo, somos testigos de que se reduce la demanda del área de religión. En bachillerato, en primaria no lo notáis tanto, pero en secundaria, pues a lo mejor en primero de eso tenemos un 70% de alumnado, en segundo un 60%, en tercero un 45%, en cuarto se queda en el 30% y... ¿Qué razones hay para esa pérdida de matrícula? ¿Consideran los padres realmente importante la formación religiosa? ¿Se cansan los padres de pelear batallas con sus hijos adolescentes y ceden en sus poco firmes convicciones? ¿Se trata de una decisión del alumno que va adquiriendo autonomía? Quisiera decir en ese aspecto que hay cosas que no les dejamos elegir, ni matemáticas, ni lengua, y los consideramos totalmente maduros para elegir religión. Es que hasta no son maduros para elegir. Hay cosas que no se eligen, que si tú crees que son buenas para ellos, se las tienes, no que imponer, pero que decirle que eso es bueno para ellos. No le podemos decir a partir de eso, elige aquí o elige... No, porque aún no están lo suficientemente maduros. Ellos aún no tienen... no creo que tengan ese de elegir entre una cosa u otra. O sea, es totalmente igual, bajo mi punto de vista, es igual importante hacerlo así en matemáticas, en lengua. Hay cosas que no se eligen, hay algunas optativas que sí la eligen, pero son de otro ámbito. Pero la religión, hasta por lo menos primero de bachiller, no es algo que le De todas formas, pienso que no se puede tampoco obligar en esta materia. Siempre hemos partido de la voluntariedad. Entonces, hay que animar, hay que dar testimonio, hay que charlar mucho. Pienso que el diálogo es muy importante desde que son pequeñitos, acompañarles y sobre todo hacerles pensar por ellos mismos y luego, con disimulo, pegarle un empujón. Claro, para mí es mucho más fácil porque desde el colegio en Marista, claro. Además, de hecho, pues, como comentaba Pedro, se estudia pormenorizadamente desde que son chiquitines, está todo muy programado, hay un acompañamiento por parte del APA en la pastoral del colegio, siempre apoyando al equipo de pastoral, un equipo de pastoral muy amplio. No hago publicidad de los maristas, pero quiero decir que cuando realmente la asignatura se le hace atractiva por parte del colegio... Yo no, a mí no me mires. Está claro, yo creo que aquí hay una palabra clave para entender también esto, que es alternativa. Es decir, ¿qué alternativa hay a la asignatura de religión? Entonces, cuando la alternativa es juego o
repaso o estudio, que no se puede hacer, por lo menos en Andalucía no se permite, pero se hace. Y cuando la opción es irte al patio o no hacer nada, o ver una película o repasar ejercicios de inglés o de matemáticas, teniendo a lo mejor selectividad cerca o teniendo exámenes cerca, evidentemente los índices bajan. Pero es que no, y tenemos niños que son y alumnos son católicos, practicantes, que van a la parroquia, están implicados, que son gente de fe, pero una hora de estudio, una hora de repaso, una hora de ejercicio, una hora de patio, una hora de refuerzo de tal, o de no hacer nada, estar charlando, pues siempre se agradece más, aunque se aprecie y se valore la asignatura de religión. Y en este caso, el ejemplo de Lola es genial. Sí, a mí me gustaría señalar que es muy curioso que cuando tenemos alumnos en primaria, el porcentaje de alumnos que cursan religión está en el 84% en este curso académico y ese porcentaje baja al 50% en la ESO, cuando son los hijos de las mismas familias. No son los mismos, pero refiero que son padres que tenían a los hijos hace 4 años en primaria y ese porcentaje cambia, aunque ha habido un pequeño descenso en los últimos años, el bachillerato lo vamos a dejar aparte, aunque ha habido un descenso en los últimos años, si es curioso, los padres son los mismos hace 4 años. Entonces, yo creo que en ese caso, en el caso de estos 2 niveles, en el caso de la ESO, creo que tenía razón en cuanto a que el modelo educativo que elijamos, y que ahora creo que estamos en el momento de, porque hasta ahora hemos tenido un modelo educativo guiado por determinada ideología, y yo creo que estamos en el momento de cambiarlo. Y por otro lado, la familia, que es importantísimo el modelo, y ahora hablaremos también de los temas. Sí, es que estoy de acuerdo contigo, Joaquín. A mí me parece que hay 3 ámbitos en la educación, que son la familia, la escuela y la sociedad. Y no podemos ver la enseñanza de la religión como algo externo o una mochila que se pone sobre el ámbito de la educación. Forma parte de la educación de nuestros hijos, integral. Entonces, tiene los mismos 3 ámbitos: la familia, la escuela y la sociedad. En este caso sería la comunidad de creyentes, podría ser nuestra parroquia. Son 3 ámbitos en los cuales, como decías muy bien, no hay optatividad. Y yo creo que esa es una tarea que tenemos que hacer los creyentes y que tiene que hacer también nuestra Madre la Iglesia. Es decir, es que para tus hijos hasta la mayoría de edad el ámbito escuela es fundamental sí o sí, como lo es el ámbito familia y el ámbito comunidad o el ámbito sociedad. Yo quería comentar, mientras subsisten las trabas administrativas que nos impiden un poco forzar eso, también podemos ser astutos, como nos pide el Evangelio, nos dice, como serpientes. Yo le comentaba a Lola antes de entrar, ¿por qué no invitas a tus compañeros a la clase? Porque me dicen, nada, tú a rezar, pues, oye, ven, acompáñame y ve lo que hacemos, porque ella está encantada. Entonces muchas veces hay que decir, venga, pues, aprovechar esos recursos un poco de astucia de los profesores, engancharlos con cosas interesantes, con dinámicas interesantes, mientras solucionamos los problemas administrativos, para no perder el tiempo. Digo, son sugerencias que igual son absurdas, pero que se me ocurren. Bueno, sin lugar a dudas, pues como habéis apuntado indirectamente, pues esto depende de una nueva evangelización, porque estos nuevos alumnos que se dejan la clase de religión no están evangelizados, no han oído hablar de Dios nunca. Esta mañana un ponente daba unas cifras del orden de donde peor estaba, el país que peor estaba de los 12 países del mundo, donde se había hecho un estudio sobre el tema de la lectura de la Biblia, era en España, que era un 20% nada más. O sea, eso se necesita una evangelización tremenda, y esa evangelización empieza por la casa, inicialmente por la casa, y que es la primera, ¿no? Es la familia cristiana, es la iglesia doméstica donde se inicia todo. Y una vez que tienes ahí a tus hijos ya que lo estás evangelizando, pues de ahí los pasas a la parroquia, que los lleva siempre y está conjuntamente en comunión contigo, y de ahí pasan al colegio y dan la clase de religión. O sea, eso es como un trípode que tienen que estar continuamente en comunión los 3. Si no, es que es imposible. Verte solo no puede ser, porque tú con toda la tarea no puedes, ¿no? Entonces, pues... ¿Habéis intervenido todos? Sí, bien. Otra pregunta. Estamos entre profesores y yo entiendo que lo que tenéis que hacer ahora es importantísimo, pero bueno, os agradecería pues eso, que en la medida de lo posible
pues no soportarais la media horica que queda todavía. A ver, una pregunta que va directa al corazón de los profesionales. ¿Somos culpables también? Culpables, vamos a decirlo de otra manera. ¿Somos responsables también los profesores de no hacer atractiva un área que tiene todo el atractivo del Evangelio? ¿No somos capaces de ilusionar padres y docentes a nuestros alumnos? Quizás serían ellos los que deberían responder, pero yo sí que en el tiempo que llevas en la administración o en el tiempo que has tenido la oportunidad de convivir en un centro, el conjunto del colectivo de cada uno de los centros educativos en los que estáis, de los profesionales con los que trabajáis en cada centro, es importantísimo. Yo creo que hay una gran diferencia entre los centros de primaria y centros de secundaria, y creo que la labor en los centros de primaria para vosotros es mucho más fácil. Hay una mayor implicación porque el conjunto del equipo así lo permite y es lo habitual en participar en ese proyecto educativo del centro. En cambio, creo que hay más dificultades en los centros de secundaria. Y no es que sea responsabilidad de cada uno, sino que del conjunto del centro educativo como que se ponen trabas, no generalizo, pero sí que las hay y muchísimo más en los centros de secundaria. Bueno, padre, esto te perdonado con respecto a lo que toca la física y la química, pero no hace falta, porque yo mismo les digo a mis alumnos que la mejor asignatura que tienen es la asignatura de religión, y soy de física y química. Pues se lo digo porque es una realidad. Yo les doy un montón de conocimientos, pero no me quiero quedar ahí. Entonces son temas que entran continuamente a debate y que los propios alumnos me preguntan, sobre todo los de bachillerato, y son los temas que atañen a las preguntas que todos nos hacemos, ¿no? Y especialmente, como saben de mí, pues entonces me preguntan sobre temas religiosos continuamente. Yo les digo que aquí tienen una gran oportunidad porque yo les voy a enseñar conocimientos, les voy a enseñar habilidades, les voy a enseñar procedimientos, les voy a enseñar un montón de cosas, pero quien realmente los va a hacer personas no voy a ser yo. Quien los va a hacer personas va a ser Jesucristo, ¿no? Porque ellos necesitan un modelo, y el modelo no soy yo, el modelo es Cristo. Ahora que Cristo se quiera aprovechar de mí en ese sentido para mostrarle ese modelo, pero sobre todo en la asignatura de religión es donde ellos pueden ver cómo ellos pueden tener un camino para ser personas. Aprovecho para mencionar y felicitar a mi profesora de religión, María Rosario, que se encuentra por allí sentada, para decir que, como antes decía José Luis, que somos, mi grupito de 5 personas somos héroes, ella también lo es una heroína porque no solo consigue amenizar el tiempo, la horita que estamos allí, sino consigue hacer que no parezca un suplicio que la hora que se podría dedicar a la siesta o a comer no parece larga, no se hace cansada y la hace divertida, amena y rápida. Así que también, si me da tiempo, decir que igual que se imparte la educación física como cultivo del cuerpo o cualquier otra asignatura, ¿por qué no la religión ya como optativa? O sea, ¿por qué no se hace una optativa que sea historia de las religiones? En la que, porque realmente yo he hecho un examen en el que he tenido que escribir sobre la Gracia de la Vega y pero también es historia de la religión. Yo no lo sé, en esta respuesta quizá estaría más en el auditorio la respuesta. Como padre y como amigo y compañero de profesores de religión, la experiencia que, por ejemplo, esos profesores de religión a mí me han transmitido es precisamente, a lo mejor por el claustro en el que han caído, que la relación es muy buena en general con los compañeros, donde hay valoración. Pero es que además a los profesores de religión os pasa como a los que estamos en política o como a los que tienen una opción más pública, es que se nos exige el doble. Entonces, a vosotros se os exige como profesores, pero se os exige también como creyentes. Entonces, a profesores a los que se les exige el doble, pues yo entiendo que muchas veces estéis desbordados.
y que algunas veces incluso os sintáis instrumentalizados. Entonces, ese sentimiento de sentiros utilizados, yo, de verdad, es lo que a mí no me ha gustado nunca del planteamiento del profesorado de la religión, porque vuestro testimonio yo creo que está por encima de muchos de los que a lo mejor estamos también metidos en estas situaciones. Es que si aplaudimos a medias de la intervención nos comemos el tiempo, entonces, bueno, que... Yo pensaba que Pedro iba a decir que si se os exige el doble, se os pagaba el doble. Yo digo, pues igual es el momento de decir que se les remunere mejor a los profesores de religión, supuesto que se les exprime tanto y encima se les exige testimonio, pues oye, lo dejamos aquí en el Congreso, igual eso se tiene en cuenta. Bueno, yo solo, aunque a mí no me toca, que yo soy el moderador, pero de alguna manera, un poco apoyando lo que decía Ignacio, sí que creo que es importante la formación y se nos está dando caña con la formación en esta Santa Diócesis, supongo que en la tuya también los llevas breados, pero aquí nos llevan locos perdidos. E incluso diré algo más. Recientemente se nos está invitando a una formación ya no solo académica, profesional, sino a una formación pastoral, a una formación espiritual, a una formación de profundis que yo agradezco muchísimo a mi delegado, vamos a hacer la pelota todos ya, y que creo que es indispensable para que la sal no se vuelva sosa. Y pasamos página. El bachillerato de 31 horas, una de ellas fuera del horario normal, es decir, de 2:30 a 3:30, 2 días a la semana, un grupo de héroes, pues estos, ven como sus compañeros se van a su casa y ellos se quedan, privados del derecho al transporte escolar, en muchos casos, privados de cursar en escuelas de idiomas, privados de llevar una vida familiar normal, y además a sus compañeros pues no se les da nada. No hay un profesor que mal disimule como que hace en una atención educativa, porque es que no existe esa atención educativa siquiera. Esto es una injusticia provocada por el anterior gobierno nacional, que ha sido sorteada, no me preguntéis cómo, en comunidades autónomas como la valenciana y la andaluza, donde todos tienen al menos el mismo horario, sus 30 horas, no las 31 que tenemos nosotros. ¿Por qué no en Murcia? Y dirijo la pregunta en primer lugar a don Joaquín. Bueno, pues yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo. Entonces, quizá mi influencia familiar o próxima me hacen estar totalmente de acuerdo con esa posición, ¿vale? Entonces, yo lo que sí puedo trasladar en este momento es que vamos a ver las fórmulas con los cambios que se avecinan, pues de corregir esa situación, porque sí que realmente es una situación importante. Habéis tomado nota, supongo. Hay cámara. Muchas gracias. Hay otros efectos colaterales de esto que estás diciendo, y son no solamente esa especie de marginalidad del horario que tanto daño hace al profesor, sino el papel del profesor dentro del claustro. Nosotros desde AMPE nos estamos tomando en serio que el profesor de religión pueda estar incluido en el estatuto de la función docente que el ministro de Educación acaba de anunciar que va a poner en marcha.
para lo cual, por supuesto, necesitáis tener convenios colectivos, es decir, hay mucho camino por delante. Pero el papel del profesor de religión tiene que ser el que realmente reconoce el artículo 27 de la Constitución, es decir, un miembro más del claustro de profesores, con derecho a una jefatura de departamento, a la creación de un departamento, con derecho a poder ser director en un momento dado, a la tutoría. Hay comunidades autónomas en las cuales no se puede ser ni tutor. Aquí. Es decir... Bien, solo a ver, por alusiones... Por alusiones, no podría decir que en esta comunidad autónoma no se permite ser tutor, entre otras cosas porque el que les está hablando, con toda la humildad del mundo, es profesor de religión todavía y es tutor. Su compañera de instituto, que no la veo dónde está, pero no está muy lejos, es profesora de religión y es tutora. Bien es cierto que hay una ambigüedad, no sé si deliberada o en todo caso no resuelta, que hace que, dependiendo de la posición ideológica o llamémosle como queramos, del equipo directivo y del inspector de zona, pues se pueda o no se pueda acceder a eso. Pero esto, de nuevo, Carmen, se me ha adelantado y viene más adelante también. Pues yo como padre, pues la situación del bachillerato, pues como padre, voy a dar mi humilde opinión, como padre, pues esta situación del bachillerato pues me supone pues un conflicto más con mis hijos. Yo tengo un interés en que den clase de religión y ellos no están dispuestos a ser, pues como decía ella, ¿no?, a ser señalada, porque solamente son 2 o 3 los que dan religión y yo qué pinto aquí, soy la más tonta o qué me pasa. Se van todos los compañeros, puedo estar 1 hora antes en la casa, puedo descansar, en fin, lo tengo más complicado. Luego también veo que esta situación, como se ha creado, y veo pues la poca, ya como profesor de física y química, veo también la poca solidaridad del resto del profesorado del claustro con respecto a los de religiones, que eso también se nos olvida. Es decir, cuando se debatió si la religión se dejaba en horas extremas, allí pocos se alzaron la mano para defender también al profesor de religión. Un poquito por no decir ninguno. Es decir, bueno, pues todos estamos en el bombo y a ver que el que salga a última hora pues le ha tocado. Además, pues pasamos a la siguiente. Y por aquí le vamos a dar 3 turnos de palabra. ¿Para cuándo unas condiciones de trabajo respecto de la alternativa de la enseñanza religiosa escolar verdaderamente serias y honestas? ¿Para cuándo? Siendo un área optativa de libre elección, ¿cómo competir entre algo que supone un cierto esfuerzo y nada? Un área evaluable y nada. Un área que supone un gasto de libro y otro material y nada. En otras palabras, ¿para cuándo recuperar un estatus nunca conseguido como el que apuntaba la LOCE? Comentaba también ahora Lola el estudio obligatorio de historia de las religiones, historia del hecho religioso o bien religión como alternativa. ¿Para cuándo? La verdad es que el camino es lento, pero no es un camino de pasos en falso. Se va avanzando despacio y con los elementos en contra, cara al viento, como habéis estado estos años atrás. Andalucía está a punto de firmar un convenio colectivo que contiene reivindicaciones serias que estos años atrás se han tenido, que está bien hecho. Se ha firmado con Andalucía, se va a firmar con Andalucía. Ahora va a parecer que barro a mi terreno. Hay que animar al profesorado de religión a creer en la representación profesional, en la representación de sus derechos laborales, en la representación que los sindicatos podemos hacer. Y hay que animar también a la Conferencia Episcopal Española a
¿cómo diría?, delegar o confiar en la posibilidad de que los representantes del profesorado consigamos mejoras para los profesores. Y también habría que... Sí, pues yo retomo lo que decía y así ya luego te devuelvo la... efectivamente, yo creo que todos estos avances y la firma del convenio en Andalucía pues son avances muy positivos. Es una cuestión de justicia, si es que esto es tan patente, es tan evidente, una cuestión de justicia. ¿Y por qué esa negativa a aceptar algo que dé justicia? Hay una negación, una cerrazón, una cabezonería que no la entiendo. Pero hay algo muy importante. El profesor de religión nunca puede perder de vista que es un enviado de la Iglesia. Quien le ha dado la misión es la Iglesia, a quien representa es a la Iglesia católica. Y los padres ante los que tiene que responder son padres católicos que quieren educación religiosa y moral católica para sus hijos. Y son parte de la Iglesia y ante todo y sobre todo miembros de la Iglesia allá donde estén. Y luego, por supuesto, todos los derechos, luego y durante y antes, es decir, que todos los derechos laborales y todas las... Sigo pensando que creo que como el problema está de raíz mal planteado, yo creo que precisamente surge todo este debate de si hay alternativa, si no hay alternativa. Yo por eso planteo que quizá en esa reformulación de la enseñanza de la religión, partiendo de los principios constitucionales y cumplir y cubrir la especificidad de la confesionalidad que los padres escojan. Hay acuerdo con cada una de las confesiones y perfectamente se puede regular. Pero si establecemos un currículum común en primaria y un currículum en secundaria, para todos los alumnos, yo creo que evitaríamos grandes problemas de que los alumnos no entiendan la historia del arte, no se entienda el hecho religioso en otras áreas muy concretas y se cuidaría esa dimensión espiritual que todos tenemos, que los chavales, aunque no vayan a la clase de religión de bachillerato, lo tienen y lo exteriorizan cuando tienen preocupaciones por el medio ambiente, por la cooperación internacional. Bueno, sí, yo lo veo también clarísimo. Sí, actualmente los hechos, ¿cuáles son? Los hechos son que la asignatura de religión está totalmente marginada. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que devolverle otra vez el reconocimiento que merece. Exactamente lo mismo que cualquier otra materia del centro. Hasta que eso no seamos capaces de poder ponernos de acuerdo, pues entonces seguiremos y continuaremos así. ¿Por qué se ve a la asignatura de religión? ¿Por qué se le ve distinta a las demás? ¿Que se le tiene miedo o qué es lo que pasa? ¿Por qué no puede ser una asignatura como cualquier otra más? Si se sabe el peso que tiene en el aula y se sabe exactamente los valores que transmite y el bien que es para el alumnado. Entonces, ¿por qué no se le reconoce y por qué no se le da ese reconocimiento como cualquier otra materia? Ese tendría que ser el planteamiento. ¿Por qué se la margina y cada vez parece que se le quiere marginar más todavía? Parece como si fuera una cosa, no sé, una cosa ahí mala. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Quién tiene el interés en marginar la religión? ¿De dónde viene ese enemigo? Porque eso es un enemigo. Al hilo de lo que comentaba, yo creo que es necesario abordar ese tema de solventar el problema de estructura, de decisión del modelo educativo y de cómo incluir en ese modelo educativo de forma clara y nítida, no sin las dudas que José Luis ponía de manifiesto anteriormente, interpretaciones, no, de forma clara, cuál es el modelo en el que se inserta la enseñanza de religión. Y yo creo que ahí tenemos que motivar las organizaciones sindicales más representativas, que tienen capacidad de expresarse, los colectivos profesionales, las administraciones autonómicas, que ahora casi que somos la misma voz en la Conferencia Sectorial de Educación a nivel estatal, pues yo creo que somos más voces las que podemos hablar a favor que otras que quizás se oyen más, pero es que somos más voces los que podemos defender esa postura de definir ese modelo claro. Bueno, yo tengo compañeros que sí que asisten a clases de confirmación para recibirla, catequesis de confirmación, perdón, pero no asisten a clases de religión. Esto se produce quizá por ese marginamiento a la asignatura. Si estuviera dentro del horario normal
De hecho, en el Freire Blanca no hay 30 horas así, lectivas, sino 29. Y las 2 de religión que están aparte, de 2:30 a 3:30. Entonces, si se metiera dentro de ese horario de 6 horas diarias, quizás sí que serían muchos los alumnos que realmente admitan que sí que son cristianos, creyentes, y quieran recibir una materia que no tiene nada, ningún componente como para estudiar de lleno, sino es un cultivo del espíritu. Yo creo que en el fondo subyace la idea de que no sirve para nada, que la religión es algo un poquito marginal, y al final, si todos nos creemos que es importante, que es básico, que forma parte de la formación que toca lo más íntimo, porque lo que sí está claro es que la ansia de la persona, del niño, de conocer la verdad, de conocer para qué está aquí, y que el sentido de la vida, el sufrimiento y temas tan trascendentales que van con la persona humana existen. Y nos damos cuenta que cada vez es más necesario rellenar esos huecos. Hay personas que vemos que se tambalean y es porque realmente no tienen sus principios de la base adquiridos. Entonces, desde los políticos, las familias, las asociaciones de padres, estamos en esa lucha. Yo creo que entre todos podemos sacar esto adelante y hacer las cosas muy bien. Bien, última pregunta. El asunto de la alternativa nos lleva al más doloroso de las condiciones de trabajo del docente de religión. Ya se ha hablado un poquito de ello. Pero mientras cualquiera de nuestros compañeros puede completar su horario con otras actividades, al profesor de religión se le niega esa posibilidad. Y si permanece en su puesto de trabajo, pero sin horas, viendo cómo sus ingresos merman y desaparecen. Es cierto que somos enviados por la Iglesia. A mí al menos no me cabe ninguna duda, nunca me ha cabido, y que soy enviado no solo a dar clase de religión en plano intelectual, sino a ser testigo de mis alumnos y encima de mis compañeros también. Hay que ser testigo de todos. Pero daríamos nuestras clases con infinita mayor tranquilidad si pudiésemos completar nuestro horario con otro tipo de actividades, como las tutorías, como las jefaturas de departamento en todos los centros, como completar, yo qué sé, con una biblioteca, con una jefatura del departamento de actividades extraordinarias, con un cargo en el equipo directivo. Ya con el último aumento de horas lectivas, hay ya algunos, como el presente, al año que viene, se quedan sin trabajo, prácticamente. No hay otra forma de ahorrar que dejar sin salario a los más débiles. Yo la verdad estaba mirando la hora, digo, llegan las 2 y no lo pregunto. ¿Te escapas vivo? Pues no. No, yo voy a dilatar un poquito la respuesta, 59 segundos. Vamos a ver, lo saben quienes se han reunido con el actual equipo de la consejería, lo sabe la delegación de enseñanza del obispado, lo sabe el sindicato mayoritario, que ha estado preocupado muchísimo por esta cuestión, que en relación a las dos cuestiones que planteas, una es el horario y la comparación o la discriminación con otros profesores de los centros, y la segunda, el futuro inmediato del incremento de horas y el ahorro que hay que generar. En cuanto a la primera cuestión, lo saben, decía que la intención que vamos a tener es que no haya ningún tipo
de diferencia. Pero lógicamente sabéis que el colectivo de profesores de religión no es el único que no es funcionario o que no pertenece a los cuerpos de funcionarios en la administración, y lógicamente las consideraciones de ese colectivo serán comunes para el resto, y por eso las precauciones o no hay que tomarlas de forma general para todos. Pero vamos a ir a que si el Departamento de Actividades Extraescolares se propone que sea un profesor de religión, lo sea. Lógicamente el de otro departamento didáctico, si se pertenece a él, sí, si no, no, evidentemente, como sabéis, pero que puedan participar del resto de funciones en los centros para los que no haya ningún inconveniente, como sucede, como sabéis, claramente y nítidamente para ser director de un centro. Pero en el resto de funciones vamos a ir a que pueda ser. Digo, y lo saben con quien nos hemos visto para esta cuestión. Y en cuanto a la segunda cuestión, no se trata de un ahorro y de un ir a por el más débil, como decía. No se ha ido al más débil. En la comunidad autónoma de la región de Murcia se ha incrementado el horario de trabajo en 2 horas y media para todo el personal que está al servicio de la comunidad autónoma. Por tanto, no es ir a por el más débil. Eso tiene sus consecuencias para cada colectivo, diferentes para el sanitario, diferentes para la administración y servicios, diferente para los docentes y diferente para el personal laboral. En esa cuestión estamos invitados todos a reunirnos en breve para buscar la fórmula de cómo abordarlo. Si se puede aumentar las posibilidades de participación en la vida del centro, pues lógicamente la reducción de horas será menor, pero lo que está claro es que hay una reducción de horas de trabajo efectiva para todo el personal de los centros educativos. Y pues bueno, nosotros sí que estamos abiertos, y así se lo hemos trasladado tanto a AMPE como a la delegación episcopal, a la delegación de enseñanza, abiertos a buscar la fórmula, porque la administración de entrada no tiene ninguna posición en relación a cómo abordar esa disminución de horario que pueda surgir. Entonces, estamos abiertos y en las próximas semanas lo vamos a abordar. Hay otra cuestión, y es otro kairos, otra oportunidad, porque dar una contestación desde un punto de vista sindical a lo que estás diciendo es decir, estamos en ello, es una lucha, hay que luchar porque el profesor de religión pueda impartir afines, que hay afines. Incluso, ya que se están acabando, menos mal, los tiempos de lo políticamente correcto, incluso la alternativa a la religión es una asignatura afín, porque la cultura de Occidente nos explica sin la religión, y eso hay que decirlo. Y no es necesario ser un testigo de fe para poder enseñar que la música de Bach o el Museo del Prado no se entienden sin el catolicismo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Pero es una oportunidad también de que los profesores de religión estéis integrados en los claustros, es decir, no estáis sufriendo los recortes como, y esto no os lo digo como sindicalista, sino como profesora, profesora de otras materias, no estáis sufriendo los recortes de una manera aislada, estáis inmersos en un claustro, en un proyecto, y es un momento, gracias, es un momento precisamente de decir, estamos aquí, estamos juntos. Yo creo que puede ser un momento dentro de las dificultades de integración, en compartir las dificultades de los claustros, vosotros también, como unos más. Esto no tiene ningún mensaje sindical, pero puede ser aumentar el peso del profesor de religión en la comunidad educativa, y eso está en vuestra propia mano, de cada uno de vosotros y de cada uno de vuestros centros. Bien, no lo sientas ni pizca. Es hora de terminar. Me pide el cuerpo seguir y seguir y seguir, porque creo que la cosa tiene miga, pero no es posible. Por favor, solamente dar las gracias de nuevo, pero además de corazón, os lo digo de corazón. Lola, muchas gracias. Carmen, gracias. Ana María, gracias. Joaquín, para el final. Ignacio, muchísimas gracias. Antonio, muchísimas gracias. Ana, gracias. Pedro, muchísimas gracias. Y a don Joaquín Buendía le doy las gracias triplemente porque ha sido la víctima. Él sabía dónde venía. Sí,
él sabía dónde venía. He sido ciertamente duro con él, como me correspondía, y también hay que decir en su descargo que es cierto, él es director general de Recursos Humanos y es el responsable de Recursos Humanos, y no hay más que decir, pero lleva desde julio, desde el verano, es decir, tampoco él ha cocido cosas ni ha sido testigo de cuando se han ido cociendo otras cosas. A todos, a vosotros también, por supuesto, por soportarnos, escucharnos con atención y querernos. Muchísimas gracias.